Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Harold Jenkins, un hombre negro de unos 75 años, caminaba lentamente por la calle principal de Chicago. Su vieja bolsa de lona, desgastada por el tiempo y los años de uso, colgaba de su hombro izquierdo, en un marcado contraste con las relucientes y modernas fachadas de las tiendas que bordeaban la acera. Cada paso que daba sobre el hormigón agrietado parecía medir la distancia entre su pasado y lo que aún esperaba conquistar. El sonido de sus zapatos resonaba débilmente en la brumosa mañana, mezclándose con el zumbido lejano de los coches y los murmullos de los transeúntes apresurados. Su paso era tranquilo, casi meditativo, pero imbuido de una determinación inquebrantable. Harold no tenía prisa, se movía con la serena pesadez de quien ha llevado una carga invisible durante demasiado tiempo. Tras sus gafas de montura gruesa, su mirada era aguda y llena de la sabiduría que solo una vida marcada por la lucha contra la injusticia y la pobreza podía forjar. Esos ojos habían visto cambiar los barrios de su juventud, calles otrora acogedoras transformadas en lugares de desconfianza, familias desplazadas, esperanzas destrozadas. Harold había vivido la segregación, las humillaciones cotidianas y la lucha por el reconocimiento. Había conocido el silencio cómplice de las instituciones, la gélida indiferencia de los bancos que cerraban sus puertas a los sueños de hombres como él. Sin embargo, a pesar de estas décadas de penurias, nunca se había dejado abatir. Llevaba en su memoria el recuerdo de su padre, James Jenkins, un hombre valiente que había invertido sus modestos ahorros en este mismo banco, en una época en la que no recibía nada. Hoy Harold caminaba hacia el primer Banco Nacional, un imponente edificio en el corazón de la ciudad, con sus paredes de mármol pulido y sus enormes y relucientes ventanales que reflejaban la luz del sol. Este banco era un templo de riqueza, un símbolo radiante de un éxito que Harold nunca había alcanzado realmente, pero con el que siempre había soñado. Cada columna, cada suelo de mármol blanco, parecía recordarle que había estado apartado, invisible a los ojos de los poderosos. En cuanto cruzaron la puerta de cristal, un escalofrío de atención recorrió la sala. El murmullo de las conversaciones se detuvo como un trueno. Todas las miradas se volvieron hacia Harold. Algunos de los clientes elegantemente vestidos arquearon las cejas con sorpresa e intriga. Varios empleados incluso se permitieron una sonrisa burlona, como si la presencia de este hombre en la vieja maleta fuera una especie de anacronismo, una intrusión en su mundo perfecto y aséptico. En un rincón, un joven de traje, elegante y perfectamente peinado, intercambió una mirada cómplice con un colega, antes de susurrar, en un tono cargado de desprecio apenas disimulado: «Mira a ese viejo con su bolso anticuado. Parece que está a punto de cometer un robo». Una mujer detrás del mostrador, con los labios fruncidos, no pudo evitar sonreír con ironía, con los ojos brillando con cruel diversión. Otra voz, más baja pero lo suficientemente fuerte como para romper el silencio, susurró: «¿Quién viene a un banco con una bolsa de lona? Debe estar loco o muy desesperado». Harold escuchó estas palabras. Podría haberse sentido herido, humillado. Pero en cambio, sintió una fría determinación arraigarse en su interior. Sabía que esas miradas y risas provenían de un mundo que no quería verlo, que se negaba a reconocer su derecho a existir en ese espacio. Sin embargo, ese día, Harold no había venido a defenderse ni a suplicar. Había venido a exigir justicia, en silencio, con la fuerza serena de quien había aprendido a transformar el dolor en valentía. Se quedó mirando durante un instante el brillante mostrador, los rostros que lo observaban, antes de avanzar, paso a paso, directamente hacia el escaparate principal, llevando consigo mucho más que un bolso gastado. Harold se acercó lentamente al mostrador, con su vieja y desgastada bolsa de lona aún colgada del hombro. Cada paso parecía resonar en el silencio sepulcral del banco, atrayendo miradas furtivas y a veces despectivas de clientes y empleados. Al llegar al mostrador de mármol pulido, dejó su bolsa con un cuidado casi ceremonial, como si depositara algo más que un simple objeto, depositara una parte de su historia, de su herencia familiar. La cajera, una joven rubia de rasgos regulares y ojos claros, lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Se llamaba Emily. Su mirada delataba cierta vacilación, como si no supiera qué esperar, o si debía preocuparse por ese hombre que había llegado con un bolso anticuado. «Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con voz suave, pero con cierta reserva. Harold le respondió con segura calma:
una voz serena y respetuosa que contrastaba con la tensa atmósfera que los rodeaba. Hola, señorita. Vengo a hacer un depósito especial. Emily frunció el ceño, desconcertada. Sus dedos se agarraron brevemente al borde del mostrador, señal de que intentaba comprender. ¿Un depósito especial? ¿Qué tipo de depósito? Harold asintió levemente, respiró hondo y abrió lentamente su bolso. Dentro, cuidadosamente ordenados, había varios documentos antiguos. Extrajo con delicadeza un fajo de papeles amarillentos, de textura frágil, casi sagrados. Había certificados de acciones, escrituras de propiedad amarillentas por el tiempo, varias cartas de archivo con una caligrafía fina y regular. Cada documento parecía contar una historia, una lucha, una promesa. Emily, que hasta entonces había mantenido una distancia cautelosa, de repente se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Son estos títulos? Harold asintió lentamente, una leve sonrisa nostálgica iluminó sus rasgos cansados pero orgullosos. Sí, acciones. Acciones de ese banco que mi padre compró hace más de 50 años. Un silencio profundo se apoderó de la habitación. Emily, aún en shock, no sabía cómo reaccionar ante esta revelación inesperada. Sin perder un segundo, llamó al gerente del banco. Unos minutos después, la puerta de cristal del banco se abrió con un suave clic y Richard Bennett irrumpió en la sala. Un hombre de negocios de aspecto apuesto, de mediana edad claramente visible, vestía un traje gris de corte impecable, cuyo acabado sugería un marcado gusto por el refinamiento. Su cabello entrecano, cuidadosamente peinado hacia atrás, le daba a su expresión un aire serio, casi austero. Pero sus penetrantes ojos azules delataban curiosidad mezclada con un dejo de preocupación mientras caminaba con paso rápido hacia el mostrador. Al acercarse, notó los documentos extendidos sobre el mostrador, hojas amarillentas, certificados de acciones con sellos desgastados, títulos de propiedad y cartas manuscritas que parecían hablar de otro siglo. Richard entrecerró los ojos, frunció el ceño ligeramente y tomó los papeles con evidente cuidado, como si estuviera manipulando reliquias preciosas. Examinó cada documento con meticulosa atención, pasando de un papel a otro, rozando con los dedos los frágiles bordes. Luego, mirando a Harold, habló con una voz que oscilaba entre la incredulidad y el respeto. Señor Jenkins, ¿esto es increíble? Estos valores son auténticos. Son perfectamente válidos, y hoy en día, su valor supera con creces lo que pueda imaginar. Usted y su familia poseen una auténtica fortuna. Harold, imperturbable, respondió con voz tranquila pero imbuida de una firmeza digna de un hombre que lleva el peso de una larga historia. Mi padre, James Jenkins, fue uno de los primeros inversionistas negros en esta ciudad. Trabajó duro toda su vida para ahorrar ese dinero, con la esperanza de construir un futuro mejor para su familia. Pero, lamentablemente, nunca lo benefició plenamente, ni nos vio beneficiarnos. Hoy, he venido a reclamar lo que por derecho le pertenece a mi familia, lo que siempre nos han negado. Un silencio repentino invadió el banco. Los murmullos se calmaron, las conversaciones cesaron. Miradas que antes habían sido burlonas o despectivas se congelaron de asombro. Una atmósfera cargada de emoción llenó la sala. Incluso los clientes más indiferentes parecían fascinados por la serena dignidad del hombre. En la fila, una joven, que momentos antes se había reído al ver a Harold con su bolso, apartó la mirada, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Jugueteaba nerviosamente con su bolso, incapaz de sostener la mirada del hombre al que había subestimado. Richard Bennett, visiblemente avergonzado por este inesperado giro de los acontecimientos, colocó lentamente los documentos sobre el mostrador y se enderezó. Su mirada se suavizó, llena de gratitud y responsabilidad. Señor Jenkins, en nombre del First National Bank, reconocemos formalmente sus derechos y los de su familia. Esta institución tiene con usted una deuda moral, una deuda que ya no podemos ignorar. Estamos dispuestos a regularizar esta situación y restituirle lo que le corresponde por derecho. Harold asintió, con una profunda emoción y un profundo orgullo a la vez. Sabía que este gesto, por importante que fuera, no podía borrar todas las heridas e injusticias acumuladas durante varias generaciones. Pero era un símbolo poderoso, un inicio de justicia tras tantos años de abandono y silencio. En ese momento, Emily se acercó en silencio, con la cabeza ligeramente gacha y los rasgos suavizados por una mezcla de respeto y pesar.
Señor Jenkins, quiero disculparme. Lo juzgué mal esta mañana y lo lamento sinceramente. Gracias por venir hoy y recordarnos lo que significa realmente la justicia. Harold le dedicó una sonrisa cálida y comprensiva, llena de sabiduría forjada por las dificultades. Lo entiendo, señorita Emily. Este tipo de prejuicios son muy arraigados y difíciles de eliminar. Pero nunca es tarde para aprender, cambiar y avanzar. Así es como construimos un futuro mejor. A medida que las miradas en el banco pasaban de la sospecha a la admiración, Harold sintió una renovada esperanza. Había venido a reclamar lo que pertenecía a su familia, pero también había sembrado una semilla de respeto y aprecio en un lugar que antes solo lo había visto como un anciano con una maleta gastada. Unas semanas después, en una radiante y fresca mañana de primavera, Harold Jenkins se encontraba en la entrada principal del First National Bank. Esta vez, ya no era un cliente más. Era el invitado de honor en una ceremonia oficial organizada por el banco para celebrar el tardío reconocimiento de sus derechos y, en general, la historia poco conocida de los primeros inversionistas negros de la ciudad. El vestíbulo principal del banco estaba meticulosamente decorado, banderas estadounidenses y pancartas con los colores de Chicago ondeaban suavemente, mientras vibrantes arreglos florales enmarcaban el escenario instalado cerca de los grandes ventanales. Alrededor de Harold, un círculo de sillas estaba ocupado por representantes del banco, clientes fieles y periodistas armados con cámaras, micrófonos y blocs de notas. La sala bullía con una energía mezclada con curiosidad, respeto y una palpable dosis de emoción. Harold, vestido con un traje sobrio pero elegante, con su cabello entrecano impecablemente peinado, se sentó en el centro del escenario. Estrechó la mano de algunos presentes, entre ellos Richard Bennett, el gerente del banco, quien lo miró con sincera gratitud. Luego, con calma, se sentó frente al micrófono, listo para contar su historia. Damas y caballeros, comenzó con voz serena, clara y segura, me siento honrado de estar aquí hoy, no solo por mí, sino por todas las generaciones que han vivido a la sombra de la injusticia, que han luchado en silencio por ser reconocidas y respetadas. Hizo una pausa, con la mirada perdida un instante en el público, como buscando a las almas con quienes compartía este dolor y este orgullo. Mi padre, James Jenkins, era un hombre humilde y trabajador, un hombre que creía en el valor del esfuerzo, pero también en la justicia. Ahorró todo el dinero que pudo, invirtiéndolo en este banco, en esta ciudad, con la esperanza de que sus hijos tuvieran una vida mejor. Harold sacó una pequeña fotografía en blanco y negro, ligeramente arrugada, del bolsillo interior de su chaqueta y la sostuvo frente a él. Era una foto de su padre, un hombre sonriente, erguido y orgulloso, vestido con un traje de época, con los ojos llenos de sueños y determinación. Esta fotografía, continuó, es el rostro de un hombre que nunca se rindió, a pesar de todas las puertas que se le cerraron. Hoy, también es el rostro de la victoria. El silencio en la sala se había vuelto casi sagrado. Las lágrimas brotaron de los ojos de varias personas, conmovidas por la sinceridad y la profundidad de esta historia. La ceremonia continuó con los discursos de Richard Bennett y otros funcionarios, quienes elogiaron la valentía de Harold y el paso simbólico que representaba este reconocimiento. Se develó una placa conmemorativa a la entrada del banco, en homenaje a James Jenkins y a todos los pioneros como el que ayudaron a construir esta institución a pesar de las adversidades. En los días siguientes, la historia de Harold circuló por los medios locales y luego por los nacionales. Los periódicos publicaron titulares como «La victoria tardía de un hombre y su familia» y «Un legado de dignidad finalmente reconocido». Las cadenas de televisión entrevistaron a Harold, destacando su historia de vida y la de su padre. Se convirtió en un símbolo de dignidad y resiliencia, una figura respetada que demostró que a veces la paciencia, la perseverancia y la justicia triunfan, incluso frente a décadas de abandono e injusticia. Y en su vieja bolsa de lona, ahora vacía de sus preciosos documentos, Harold guardaba cuidadosamente una foto de su padre, que a menudo sostenía cerca de él, como para sacar fuerza e inspiración de esa sonrisa orgullosa y eterna.